Estamos en contacto con Mónica Frade, que es diputada nacional por la Coalición Cívica. Mónica, buen mediodía. Lisandro León y Diego Fieri te saludan de la radio de Universidad de Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Sabemos que tenés una agenda completamente ocupada y te tomaste unos minutos para charlar con nosotros. ¿Qué significó la conferencia de prensa y el pedido de la comisión investigadora para que avance la investigación de la causa Libra, Mónica? Bueno, la conferencia de prensa tuvo por propósito, a partir de la revelación de las últimas pruebas, de los videos y los audios que surgieron, retomar un poco el camino que habíamos para nosotros realizado incluso en noviembre del año pasado, cuando terminó la comisión. Ustedes recordarán que tuvimos solo 3 meses de funcionamiento de la comisión, al cabo del cual vencía y teníamos que hacer un informe. Cuando terminamos nos quedamos con la sensación, la certeza de que nos faltó tiempo para avanzar un poco más, a pesar de los obstáculos que nos pusieron el oficialismo y sus socios. Bueno, cuando aparecen estas revelaciones, por supuesto retomamos la idea de volver a plantear la continuidad de una comisión, pero además armamos en quienes integramos este equipo de trabajo, hoy equipo, ayer comisión y equipo, que fue absolutamente transversal, definir una hoja de ruta para retomar la tarea. En esa hoja de ruta que expusimos ayer, por supuesto, tenía que ver con esto, con poder volver a constituir una comisión Libra 2, pedir sanciones para el fiscal Tayano, que para nosotros está en curso en un mal desempeño, mandar copias certificadas de toda esta nueva prueba a los querellantes en Estados Unidos, y por supuesto la interpelación de funcionarios que, aunque sabemos que no van a venir, es bueno que la sociedad siga viendo que no vienen. Decías recién, ¿no?, el pedido de apartar al fiscal Tayano. La semana pasada hablábamos con Pedro Vizcay, que pidieron a través de su organización un amicus curiae para estar dentro de la causa Libra, y nos decía que no confiaba en este fiscal Tayano. ¿Cuál es la mirada que tienen como legisladores sobre el trabajo que viene realizando el fiscal en esta investigación, que por momentos deja mucho que desear, y esto lo digo a tono personal, Mónica? Mira, cuando el 15 de octubre del año pasado nos reunimos con el Procurador General de la Nación, el doctor Casal, le hicimos saber, la Comisión Libre había creado una subcomisión, que le integrábamos abogados de la comisión, para poder tomar vista de la causa. Y éramos 5 solos para tratar de garantizar la reserva de lo que nosotros veíamos en la causa. Se nos negó esta posibilidad. Y se nos negó también el uso de la fuerza pública para que los testigos vinieran a declarar a la comisión. Esto es facultad reglamentaria de las comisiones investigadoras parlamentarias, y es tradición que la justicia las acepte. En este caso no las aceptó. Nosotros fuimos a plantearle eso en ese momento al procurador, pero también le planteamos que hacía meses que el fiscal Tayano tenía ya secuestrado el teléfono de Novelli y no lo peritaba. Pues fíjate el tiempo que estuvo, y la pericia se presenta, y según la denuncia de Natalia Bolosín, estuvo 2 meses sin acompañarla a la causa, con lo cual la sustrajo del conocimiento de los propios querellantes, algo que ya excede el mal desempeño, para ingresar directamente al Código Penal en un posible encubrimiento. En ese punto estamos. Por eso las medidas que vamos, entre las medidas es eso, plantear el apartamiento del fiscal, sus sanciones. Nosotros esto lo veníamos viendo, y por supuesto ahora entendemos por qué no quería que tomemos contacto con la causa, ¿no? Porque ahí estaba precisamente claro qué hacía y qué no hacía. Así que tenemos un poco más de conocimiento, por lo menos entendemos, entre comillas, las razones. Claro. Mónica, ¿quién es Tayano y quién es cómo se conforma el contexto, el poder que tiene este fiscal y que acompaña la corrupción de Argentina? Porque estamos hablando de un solo caso, pero no es el único. Y sin duda que es fundamental el trabajo que hicieron ustedes en diputados, en el Congreso de la Nación. No es la primera vez que la política o nuestros representantes políticos tienen un avance, develan
montones de aspectos que están vinculados a corrupción, a anomalías, etcétera, etcétera, y que luego la investigación judicial va por otro camino. Preguntarte qué expectativa, esperanza también tenés de este caso. Mira, vos sabés que la coalición cívica, aunque no tengamos expectativas, hacemos lo que creemos que hay que hacer. Lo hicimos con el gobierno anterior, lo estamos haciendo con este gobierno. No pensando en el resultado, hacemos lo que creemos que es un deber hacer cuando tomamos conocimiento de un hecho de corrupción. Esto como parámetro general. Volviendo a tu pregunta inicial de quién es Tayano. Tayano es el fiscal de esta causa, es el fiscal también de la causa que le hice a Karina Milei el 28 de febrero del año pasado por cohecho agravado y tráfico de influencias por el cobro de las coimas del 3%. Ahora la causa Libra la acumularon a esa, con lo cual está planchada la investigación de la propia hermana presidencial. Uh-huh. No deja de ser un integrante de Comodoro Pi, que suele trabajar para el poder de turno. No salen de una zona de confort, no quieren problemas, no tienen compromisos, están cómodos como están. Con un consejo de la magistratura o una procuración general que en general me parece que es bastante tolerante ante hechos que deberían prevenir, ¿no? Cuando nosotros recurrimos al procurador de la Nación es para prevenir y que supervisara, en definitiva, la marcha de la investigación. Por supuesto que la justicia tiene el desprestigio que tenemos los políticos, que tienen el periodismo. Bueno, uh-huh. Estamos todos más o menos en la misma bolsa, donde no hay, la sociedad muchas veces no diferencia quién hace bien su trabajo y quién hace mal, todo el mundo cae en el mismo pozo. Y cuando todos caen en el mismo pozo, vos sabés lo que pasa, somos todos iguales y los que están podridos quedan más disimulados. Entonces, Tayano es una pieza dentro de Comodoro Pi. Y nosotros en este caso creemos que tenemos que accionar y utilizar los mecanismos institucionales que tenemos para poner en marco eso, y bueno, después veremos el resultado. Las cosas a veces hay que hacerlas con prescindencia del resultado, porque también en el camino vas dejando evidencias de quién es quién en la política cubre, quién no cubre, quién es condescendiente con la corrupción según quien sea el denunciado, ¿no? Porque muchas veces se mira con un ojo, o sea, la corrupción estaba mal en el otro gobierno, pero en este es tolerable. Nosotros le llamamos los republicanos intermitentes. Así que las cosas hay que hacerlas, siempre. ¿Y qué es Comodoro Pi, Mónica? Bueno, me salía a decirte es un antro, pero está mal, hay gente muy rescatable ahí. Comodoro Pi es la garantía para que la política en este país se corrompa sin consecuencias. ¿Crees que hay corrupción en la causa Libra? Sí, estoy absolutamente convencida. ¿Por qué? Porque hay evidencias, hay muchas pruebas. Yo estoy... si el presidente no hubiera tenido el papel protagónico estelar que tuvo, la gran estafa no se hubiera consumado. Claro. Acá es la figura central. La única persona que además tuvo el código alfanumérico que permitió que invitara, promocionara o ponerle el nombre que quiera para que esto se consumara a través de su tweet. Él nos mintió a todos cuando dijo en ese vergonzoso reportaje que le hizo Jonathan Viale, que dijo que eso era público. Eso claro. No fue público nunca, jamás. El único que lo tuvo es él y probablemente se lo haya pasado a Novelli o alguno de la banda en los minutos antes de la comunicación que mantuvieron. Uh-huh. El actual ministro de Justicia viene de Comodoro Pi. Recién describías lo que es Comodoro Pi. Juan Bautista Maíquez. Ayer le dio una entrevista a Eduardo Feynman y dijo: me sorprende que tan a la ligera se sostenga que el presidente es culpable. ¿Crees que es a la ligera? Recién decías, hay pruebas. Si no hubiese tenido el rol protagónico, no hubiese pasado lo que pasó. ¿Cuál es la mirada que tenés sobre estas declaraciones de Maíquez? Y bueno, a mí me sorprende que tan a la ligera una persona que supuestamente no está en conocimiento de lo que pasó diga lo que dice. Claro.
Maikis, como ministro de Justicia, inaugura la verba de forma equivocada, porque lo que hizo ayer fue tirar una línea técnica defensiva para que use el oficialismo, tirando la sospecha de que la filtración de los audios era asimilable a el quebranto de cadena de custodia. Sí. Esto es grave de parte de él, pero no deja de ser un empleado de Milei, así que tomémoslo como eso y tomémoslo como lo que pasa con todos los hechos de corrupción de este gobierno, que buscan a ver quién filtra y no el fondo de la cuestión. Con Adorni pasó lo mismo, con Español le pasó lo mismo. Son bastante primitivos en las salidas que le encuentran a estos hechos. ¿Qué análisis podés compartir? Tenemos unos años, no voy a hacerte referencia a vos en particular, tenemos unos años y estoy seguro... Muchísimos. Tenemos muchísimos, Mónica. Conocimos los 90, ahí quería referirte. Conocimos los 90, vimos sus formas, sus matices, sus colores, vimos lo que era la corrupción en vivo y en directo y la padecimos más de 10 años, no solamente 89, 99, sino que trascendió, inclusive podemos sumar a esos años la Banelco, o sea, hablar de 89-2001. Argentina padeció grosa y muy feo lo que ha sucedido en todo ese tiempo y también que ha promovido la propia política y la propia política ha encubierto muchísimo de estos aspectos. Hoy estamos reviviendo esto que hemos vivido en los 90, preguntarte también cómo se sale de esta situación de manera republicana, entendiendo que lo máximo del poder tiene su forma de zafar, de quedar completamente indemne de las causas judiciales. Estamos hablando en este momento con la diputada Mónica Frade y específicamente sobre lo que significa la causa Libra. Pero también tenemos que hablar, por ejemplo, 2018, lo que fue la toma de 50.000 millones de dólares por parte de Macri, que nunca se investigó la fuga. Y podemos seguir sumando cantidad y cantidad de ejemplos. Digo Macri para sumar un elemento más de comparación. Lo que ha significado en estos últimos 2 años la cantidad de licitaciones cuestionables, y seguir con los puntos. Convierte una reflexión en un análisis de lo que significan este tipo de gobiernos, con este tipo de ideología, y que por supuesto está con un coqueteo permanente con la corrupción, pero de manera estructural. Bueno, vos haces un corte en el 2018, yo no hago ningún corte. Yo creo que hay un esquema de corrupción que habita lo más alto del poder, que viene pasando de manos y que no podemos superar. Cuando recién te dije que para mí Comodoro Pi es la garantía de la corrupción de los gobiernos, es esto que vos acabas de describir. Si nosotros tuviéramos un poder judicial independiente y riguroso, probablemente prevendríamos hechos de corrupción de la magnitud que esta Argentina viene soportando. Acá nosotros tenemos 2 elementos. Bueno, uno es el ideológico, no voy a hablar de eso, yo estoy en las antípodas de este gobierno, pero sí cómo llega con la bandera, izando la bandera de la ética pública. Exacto. Yo estos días recordaba, y les recordaba a algunos, que en octubre del 2024, que todavía le echó una empleada raza, porque había pagado una cafetera con sobreprecio. Sí. En ese momento todavía ellos sobreactuaban la ética en la función pública. Fíjate que después de Libra, después del 14 de febrero del año pasado, comenzaron a sucederse unos a otros el conocimiento de los hechos de corrupción. Dejó de ser una bandera y pudo exhibirse como otro gobierno más de esta Argentina, donde la corrupción estructural es parte cotidiana. No podemos cortar eso. Yo creo que eso es lo que a los votantes algunos votantes de Milei hoy, comienza a hacerle un poco de ruido, porque le habían creído. A este hombre que venía a destruir el Estado, venía de un padre que había vivido el Estado, venía, digamos, de ser diputado, donde donaba su sueldo y nadie sabía de qué vivía porque era pobre, todo oscuro, todo oscuro.
Ahora dice que se va a ir a vivir un campo cuando termine, seguramente el campo que va a comprar con la plata que le va a dejar la función pública, aunque uno en la función pública, yo puedo garantizar a esta altura que no te deja nada, no te deja nada más que un pasar cómodo, no te deja bienes. Los bienes que cada uno tiene, si no se los hizo antes, no se los puede hacer de la función pública. Yo veo que lo hacen. O no debería, Mónica, no debería. No debería. Claro. A ver, cuando la gente dice, ustedes ganan un montón, tienen que ganar cero, los argentinos a veces no entienden que muchos irían ganando cero. Porque el negocio no es la dieta. El negocio va por otro carril. Y por eso los enriquecimientos después no se pueden explicar y por eso las declaraciones juradas después no condicen con los ingresos que tienen. Si ustedes revisaran las declaraciones juradas, decís, caramba, ¿cómo llegan a esto? El blanco no da. Bueno, somos tolerantes con eso, somos muy tolerantes y somos selectivos con algunas personas sí y con otras personas no. Por ahí tendríamos que hacer un pacto de la Moncloa en relación a la corrupción. Un país libre de corrupción, o con niveles de corrupción tolerables, que no son estos. Este gobierno, además de ser un gobierno impiadoso con los sectores más vulnerables, ha sido capaz de robar a través del Andis, o sea, a lo más blando de esta sociedad. A lo que hay que cuidar más es a los discapacitados. O sea, ha dado un paso más. Roban esos fondos. Y entonces ya ahí como que quebramos todas las barreras de las que vos estabas nombrando, incluso las barreras de los 90 y todo lo que vos mencionaste recién. Para mí le dieron una vuelta más a todo eso. Mónica, la última, antes de despedirte, y te volvemos a agradecer por tu tiempo, no tiene que ver con la causa Libra, pero sí le vamos a preguntar a cada uno de los dirigentes políticos con los que vayamos hablando desde hoy y por las próximas semanas, ¿cuál es la mirada que tenés sobre el posicionamiento de Javier Milei, del gobierno argentino, respecto de la guerra en Medio Oriente, teniendo en cuenta lo que significa el editorial que publicó el Tehran Times en la jornada de hoy? Un horror. Gracias por este rato con Radio Universidad, Mónica. Un fuerte abrazo. Te mando un abrazo. Hablábamos con Mónica Frade, diputada nacional de la Coalición Cívica, integrante de la Comisión Investigadora de la Causa Libra. Ayer estuvo junto con otros diputados y diputadas encabezando una conferencia de prensa sobre las 16:15, donde se manifestó que se pidió el apartamiento del fiscal Taiano en la investigación y que continúe trabajando la comisión investigadora para llegar a el hueso de lo que ocurrió aquel 14 de febrero cuando Milei lanzó la criptomoneda que termina siendo una estafa a cielo abierto. Si les parece, escuchamos lo que decía. Te pido dos audios, Santi, perdón. Teníamos el de Ferrero, que no lo vamos a pasar porque acabamos de hablar con la diputada Mónica Frade, pero te voy a pedir el audio de Juan Bautista Maíquez, que es el ministro de Justicia de la Nación. Hay un paralelismo entre la declaración de Maíquez de anoche y la primera declaración de Cunio Libarona cuando ocurrió, cuando se conoció la causa Libra. Los dos parecían ser, más que ministros de justicia, abogados personales del presidente Javier Milei. Esto decía Maíquez y es lo que también le preguntábamos a la diputada Mónica Frade. Mire, mi idea no es generar controversias con ningún diputado, ni con la comisión, ni con los diputados que integran la comisión. Usted sabe que yo no opino de causas de investigaciones en trámite. No había escuchado esta conferencia de prensa, pero no puedo dejar pasar y no decir lo que pienso en este caso, que es que me sorprende que tan a la ligera se sostenga que el presidente de la nación es culpable de tal cual delito, cuando en realidad el único funcionario que tiene facultades para imputar a alguien es un fiscal. El proceso de condena de una persona es un proceso complejo,
en el que intervienen varios magistrados, varias instancias, hasta que la condena eventual queda firme. Y recién ahí alguien puede decir que tal o cual persona es culpable de tal o cual delito. Hablar con tanta liviandad de que tal persona es culpable de un delito sin haber ni siquiera estado imputado en una causa, y más cuando se trata del presidente de la nación, me parece por lo menos imprudente. Ahora, esta comisión es... Vamos a escuchar un fragmento de un audio que compartió Martín Romeo, que es querellante en la causa Libra, de Mauricio Novelli en julio del 2024 sobre el funcionamiento de las inversiones en proyectos. Particularmente cómo pensaban que iba a funcionar esta criptomoneda Libra, ¿sí? Si están con niños, niñas, niñes, tápenle en las orejas por el contenido maleducado que usa Mauricio Novelli en este audio. Sí, boludo. Más ahora, que es un bull market mucho más sereno. El anterior sí, cualquier pelotudez subía. Ahora no, ahora la aposta que hacen es juntar fondos, los forros, con estas cosas. Que la gente diga, invierto en el proyecto, mete $1.000, $2.000, $10.000, $15.000, $20.000, lo que poronga sea. Y después ellos se dan la plata, meten un 10% de la liquidez en el mercado, lo pampean solo al principio, pero los primeros 5 minutos no se puede vender, así que solo lo hacen los bots y después, pum, todos se cagan encima, pero lo justifican con que hay que holdear, y después cada vez van sacando más liquidez y se terminó. Todos los boludos con la pija en el